Devocional 2 de octubre, Santiago 1, 22, 24, tu práctica. Hay una gran diferencia entre oír la palabra y ponerla en práctica, tanto que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre el éxito y el fracaso, entre la luz y la oscuridad, entre la carne y el espíritu. Eso pasa cuando vamos a la iglesia y escuchamos la palabra, la recibimos y decimos amén, gloria a Dios, aleluya, y salimos de allí. Llegando a casa, alguien nos pregunta, ¿cómo te fue? Nuestra respuesta es bien. Si nos preguntan de qué trató el mensaje, pues tenemos que pensar dos veces antes de contestar. O simplemente compartimos una frase, el título del mensaje, lo que se haya quedado en nuestra mente a solo unas horas de haber oído el mensaje. Lo que hacemos son comentarios, como el mensaje estuvo regular, aburrido. Esto pasa cuando oímos la palabra, la cuestionamos y comenzamos a dudar, a dejar preguntas en el aire. No las recibimos ni aceptamos para ponerla en práctica. Si no somos hacedores de la palabra, olvidaremos la palabra. Una de las mayores razones por las que no practicamos la palabra es porque queremos resultados instantáneos. No estamos dispuestos a esperar o invertir mucho tiempo en ello. La palabra de Dios es autoridad en nuestra vida, es nuestra regla de conducta. La palabra no es solo para oírla, eso es el principio. Dice su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la fe sin obras es muerta. Debemos ponerle acción a nuestra fe. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Aquí tenemos un elemento acerca de la palabra de Dios que en realidad lo hace diferente de cualquier otro libro. Hay muchos libros que hoy usted puede leer para recibir información, conocimiento, para estimularlo intelectualmente, para que le sirvan de inspiración espiritual, para que le entreguen, para que le entretengan a usted. Pero la palabra de Dios es diferente. Y esa es probablemente la razón por la cual no es tan popular como otros libros. Demanda acción al decir sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Requiere atención. El Señor de Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que la palabra de Dios requiere acción. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Usted puede leer historia, pero esta no le pedirá a usted nada. Usted puede leer literatura, pero en ella no hay ningún imperativo. No hay declaraciones ni explicaciones. Aunque puede tener una lección que enseñar, que podría o no hacer estado en la mente del autor. Usted puede leer ciencia, pero esta no le presentará ninguna clase de demanda. Descendiendo ya a un nivel más familiar, diremos que usted puede leer un libro de cocina que le presentará varias recetas, pero en el libro no se hace allí ninguna demanda para que usted cocine esto o aquello. En cambio, la palabra de Dios es un mandamiento, es como una trompeta, es un llamado a la acción. Y Juan dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mensaje del Señor Jesucristo fue, arrepentíos, venid a mí, creed. Es evidente que la palabra de Dios demanda creer. Toda la propaganda que uno observa en la actualidad contiene elementos de mucha presión de demanda. Se utiliza en la radio y en la televisión, en vallas publicitarias, así como también en revistas y periódicos. Todos estos medios promueven agresivamente las ventas. Así que estamos expuestos no solo a que nos laven el cerebro con las noticias de los medios de difusión masiva, sino que también se nos lava el cerebro a través de la publicidad. Pero la palabra de Dios dice que usted va a morir en sus pecados si no se vuelve a Cristo. Y hablando de grandes presiones, esta sí que es expresión intensa. La palabra de Dios dice, he aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. Y en el mismo sentido, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nos olvidamos que la Biblia con cubierta de piel o cuero necesita un par de zapatos que la acompañen. Así que la memorización de las Sagradas Escrituras es buena, pero la palabra también requiere acción. El imperativo que tenemos aquí es, en realidad, para el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo espiritualmente. Dios no le está pidiendo a una persona no salva que haga algo, excepto una cosa, que no es realmente hacer, sino creer. Cuando la gente vino al Señor Jesús y le preguntó, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. En lo que a Dios se refiere, hacer, para los que no son salvos equivale a creer en Cristo. Dios no les está pidiendo a los no salvos nada en absoluto. Quiere decirles que Él ya ha hecho algo. Dios no estará pidiendo nada de usted hasta que se convierta en su hijo.
Pero aquellos de nosotros que nos hemos convertido en hijos de Dios, nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El oidor de la palabra de Dios llevará a pasar a la acción a aquellos que son hijos. El aprender algo a fuerza de repetirlo o una acción ritual o habitual no le conducirá a la acción, sino le llevará a la monotonía o a la rutina. La intención de la palabra de Dios es producir una acción creativa, una acción productiva, una vida emocionante y una experiencia apasionante. Si estamos motivados por un deseo interior, estamos disfrutando de un vivir lleno del Espíritu, entonces usted y yo podemos salir a practicar cualquier deporte y disfrutarlo, así como también disfrutar de un estudio bíblico. Y será una experiencia emocionante. En la frase en la que se nos aconseja ser no tan solo oidores de la palabra, diremos que existe una diferencia entre ser un estudiante en una clase y un oyente. Se tiene más problemas con los que asisten a la clase como oyentes que con los estudiantes matriculados. La diferencia es que los oyentes nunca tienen que tomar un examen, nunca tienen que tomar una clase de preparación, nunca tienen que preparar un trabajo escrito, nunca tienen que estudiar nada. Simplemente se sientan en la clase. Y como no han cumplido ningún requisito, no recibirán un diploma. No han hecho nada, solo sentarse allí en la clase. Ahora en la vida cristiana, la fe conduce a la acción. La fe hará de usted más que un oyente. Si solo seguimos siendo oyentes y no hacedores, estaremos engañándonos a nosotros mismos. El autoengaño es engañarse a sí mismo. Es muy lamentable. Sería una de las peores cosas que uno podría hacer. Juan dijo que aquellos que dicen que no tienen pecado en sus vidas no engañan a nadie, sino solo a sí mismos. Es muy fácil caer en la trampa de racionalizar nuestro pecado y de racionalizar nuestra inactividad. Las personas a quienes no les gusta leer en la Biblia la realidad, el hecho de que son pecadores, simplemente pasan por alto esas sesiones. Creemos que esa es una de las razones hoy por la cual la predicación textual de la Biblia está fuera de moda. Creemos que necesitamos pasar detenidamente a través de toda la palabra de Dios, no solamente escoger yendo de un pasaje a otro unos versículos bonitos que nos gustan especialmente. Dios no nos entregó la Biblia en versículos, digamos, de paso. Los versículos fueron marcados o distinguidos por los hombres. Necesitamos tomar la palabra de Dios simplemente como ella es. La Biblia es un espejo que revela nuestros defectos y no deberíamos olvidar aquellas palabras de Hebreos. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos revela y expone tal como somos, penetrando bajo la superficie de nuestro ser. Por eso, evalúa hoy realmente tu práctica. Papito Dios, te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque tú nos llevas, nos guías, Padre misericordioso. Padre amado, nuevamente nos dices que el ser hace parte del hacer y el hacer hace parte del ser. Padre bueno, ponemos hoy en tus manos, Señor, a todos aquellos que se saben la Biblia de memoria, que recitan versículos, pero que realmente nunca la han vivido, nunca la han puesto en práctica. Son excelentes jueces, son excelentes criticones, pero realmente no están viviendo en tu amor. Padre misericordioso, hoy los ponemos en tus manos, Padre amado, para que esa palabra que ha entrado a la razón baje al corazón, Señor Padre misericordioso, y puedan ser tus hijos. Gracias, Padre amado. A ti, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre misericordioso, porque cada día no solo nos enseñas, Señor, sino también nos exhortas a ser diferentes, a ser verdaderos cristianos, a ser verdaderos hijos tuyos. Padre amado, hoy quedamos en tus manos, Padre misericordioso. Que este mes sea un mes lleno de bendición, Señor Padre misericordioso, pero que también sea de caminar en tu palabra. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Si necesitas palabra, ve a nuestro canal, escúchala. Y si sientes que puede compartirla, compártela. Es otra forma de hacer en el ser. Buen día.